¿cuál sería el mejor cambio educativo para vivir en coherencia? Básicamente sería hacer educación y no enseñanza. Básicamente es eso. La diferencia entre enseñanza y educación es fundamental entender que es realmente un sistema educativo. El sistema de la enseñanza significa señalar algo, ¿sí? Yo enseño, yo seño, yo señalo, yo muestro algo, ¿sí? Entonces yo te muestro cuál es la verdad. Eso es enseñar. Entonces, el sistema de enseñanza es creado y que tenemos hoy es un sistema dominado dentro en el momento de la Revolución Industrial, ¿sí? Cuando fue la Revolución Industrial, 1800, año 1800 por ahí, durante ese siglo de la Revolución, todos los que antes estaban en familia y trabajaban en familia con los niños y demás, pasaron a trabajar a las fábricas, por eso se volvió a inventar otra vez el concepto de la escolé griega, en el cual se trajo a los niños que ahora no quieren quedarse en casa porque los padres, abuelos trabajaban, entonces los niños pasaron a la escuela mientras los otros estaban en la fábrica. La escuela en sí pasa a ser el concepto de fábrica de personas, porque obviamente era la moda en esa época. Sin embargo, es lo que siguió, ¿no? O sea, un concepto de educación cientificista, no humanista, ¿sí? Es un concepto cientificista en el cual las verdades se descubren por aquellos que tienen las capacidades para buscarlas y luego todo eso se pone en un libro donde el humano tiene que aprenderlo de memoria, aún así no haya hecho el experimento. Entonces, este es el cientificista de enseñanza creado en el sistema industrial, es la educación que tenemos hoy. Cuando en realidad educación es educo, ¿sí? Educo, del latín llevar hacia, ¿sí? Duco, ducere es llevar algo, ¿sí? O sacar algo de un lugar a otro. Educo sería sacar lo que está en mí afuera, ¿está? Entonces, no tiene que ver con recibir información de afuera hacia adentro, sino que ver con sacar lo que está en mí hacia afuera. O sea, una educación basada en la experimentación, en el gozo, en el disfrute, en el juego, en el descubrimiento, en la búsqueda personal de las respuestas, ¿sí? Y para mí entonces, en ese caso, la educación no tiene sistema, la educación no tiene método. No existe realmente un método de educación. Hay muchos métodos de enseñanza o muchos métodos para permitirnos tratar la educación. Sin embargo, cuando nosotros nos basamos en, no sé, pedagogía Montessori, pedagogía Waldorf, cualquier tipo de metodología que exista, son todas útiles. Todas las pedagogías que existan son útiles, incluso la enseñanza de la escuela pública, la mitad, todas son útiles. ¿Por qué son útiles todas? Porque cada persona aprende de una forma diferente. El problema es cuando unas formas se imponen a esto, ¿no? Y eso es una metodología de trabajo. Entonces, ¿cuál es el mejor cambio educativo para vivir en coherencia? No tener una metodología. Que la única metodología sea el descubrimiento a partir de la necesidad de aprender, ¿sí? Sí, de aprender, del aprendizaje en sí mismo, ¿sí? Y uno podría decir, pero los chicos no quieren aprender. No, no, estamos muy equivocados. Los chicos sí quieren aprender, solamente que aprenden de una forma diferente. Nosotros tenemos un preconcepto de lo que es el aprendizaje en nuestra vida, que tiene que ver con un libro, con una escuela, con sentarse, con hablar, con preguntar. Y en realidad también uno aprende un montón a través de Internet, a través de vivir situaciones diarias, ¿sí? Entonces, no es que los chicos no quieran, es que el sistema está tan caduco que cuando se les habla de educación, lo que se imaginan es la escuela, ¿sí? Entonces, por eso
creo que el gran cambio educativo es volver a educar y no a enseñar. Y eso es coherente porque obviamente voy a pensar lo que siento y lo que hago.